Hola, mi nombre es Andrés Antonio Bravo Cañizares y el tema que he elegido para la realización de la exposición, del Pechacucha más concretamente, es la crisis económica del 2008. Esta crisis económica se puede definir como un periodo de recesión económica que afectó a la mayoría, por no decir a todas, las economías mundiales. En esta exposición veremos las principales causas y los efectos de esta crisis. En esta imagen se muestra la causa principal de esta crisis. ¿Cuál fue? Pues fue el desarrollo en los años anteriores al 2008 de una burbuja inmobiliaria. Esta burbuja inmobiliaria fue fruto del abuso del concedimiento de hipotecas subprime por parte de algunas entidades bancarias. Estas hipotecas subprime son un tipo de hipotecas orientadas a clientes con baja solvencia y, por lo tanto, estas hipotecas conllevan un nivel de riesgo de impago muy alto. Subprime mortgage en inglés. Estas hipotecas básicamente pueden provocar un aumento en la morosidad. Los bancos que conceden estas hipotecas de alto riesgo podían venderlas en paquetes de bonos y la venta generalizada de estos paquetes de bonos con hipoteca subprime provocó la existencia de gran cantidad de inversores que no sabían a ciencia cierta el porcentaje de riesgo de los bonos que adquirieron. Por lo tanto, esto provocó numerosas quiebras financieras. En la foto se alcanza a ver el cartel de Lehman Brothers. ¿Por qué? Porque la caída o la quiebra de este banco fue el principal desencadenante de la crisis. Este banco acumuló pérdidas muy altas debido a los títulos adquiridos tras la crisis de las hipotecas subprime y el 17 de septiembre de 2008 se anunció su venta a Barclays. A su vez, se produjo una crisis bursátil en 2008. Esta crisis bursátil se basó principalmente en bruscas caídas en los mercados de valores debido al miedo de que la economía estadounidense entrase en un periodo de recesión tras la crisis de las hipotecas subprime. Esta crisis bursátil fue el precedente de la crisis financiera del 2008. Y ahora, con esta imagen, analizaremos los efectos de la crisis en un territorio más concreto, en España. España en ese entonces estaba gobernada por José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del Partido Socialista, quien no reconoció y negó la existencia de la crisis en un primer momento, aunque los efectos de esta no tardaron en sacudir el territorio español, como se alcanza a ver en este primer gráfico. ¿Qué se observa en él? Pues que el porcentaje de deuda sobre el PIB español sufrió una subida a partir del 2007. La deuda hasta ese entonces no era pública. Hasta ese entonces la deuda española era con sociedades privadas y entidades bancarias. España, concretamente, se encontraba sumida en una burbuja inmobiliaria, por lo que los bancos concedían gran cantidad de créditos. Pero tras el inicio de la crisis y el empobrecimiento de la población, se produjo un gran aumento de la morosidad, como se alcanza a ver en este gráfico, debido al impedimento de la devolución de los créditos concedidos. Las consecuencias de la crisis evidentemente no se hicieron esperar y en esta foto, en ella, se representa, pues digamos, la principal consecuencia de esta crisis del 2008. Se produce un aumento del paro sin precedentes. Muchos trabajadores pierden sus empleos debido al cierre de numerosas empresas. Pero no solo aumentó el paro senior, sino que se produjo una decadencia en los puestos de trabajo disponibles, por lo que provocó que el paro juvenil se disparara. Esto obligó a que gran parte de jóvenes y profesionales que ahora estaban desempleados se vieran obligados a abandonar el país en busca de territorios con mayor oportunidad de salidas laborales y, por supuesto, con una mayor cantidad de puestos de trabajo disponibles. A su vez, en esta foto se muestra el aumento de los desahucios. Las condiciones precarias en las que se encontraba la economía española y la destrucción de gran cantidad de puestos de trabajo, que ya está expuesto anteriormente, desembocaron en la imposibilidad de una gran parte de la población de pagar sus hipotecas, por lo que las fuerzas de seguridad del Estado realizaron gran cantidad de desahucios. La crisis afectó de una forma muy importante también a las entidades bancarias españolas. Gran cantidad de bancos se encontraban en una situación al borde de la quiebra, por lo que se produjo un rescate de distintas entidades bancarias con el fin de que el dinero almacenado en estas no se perdiera. Esta acción aumentó en gran cantidad la deuda existente y tuvo una gran cantidad de detractores.
Esta crisis del 2008, a su vez conlleva un deterioro en la calidad de vida de las personas. El ingreso por hogar medio en España disminuye desde aproximadamente 29.500 euros anuales en el año 2009 a 26.100 en el año 2013 y se produce un aumento, a su vez, de la pobreza. Otro de los efectos de esta crisis es el aumento tan rápido de las desigualdades de renta entre los españoles. La crisis afectó a toda la población y por ende a todas las clases sociales, pero afectó de forma más pronunciada a los pobres, que vieron cómo su salario bajaba alrededor del 40%, que a los ricos. Por eso, España se convirtió en el segundo país con mayor desigualdad económica de toda la Unión Europea. Se produjo, debido a todas estas consecuencias, todas las causas, toda la crisis, un ambiente de crispación en la sociedad y las manifestaciones en protesta, tanto de los desahucios como del alto porcentaje de parados, no se hicieron esperar. Millones de españoles salieron a las calles en señal de protesta contra las organizaciones gubernamentales. Ahora, me centraré en analizar de forma más concreta el efecto de la crisis en distintos sectores de la economía, comenzando, como no, por el sector primario o la agricultura. Este sector no se ve afectado apenas por la crisis del 2008, ni por la posterior recuperación. Su aportación al PIB apenas llega al 2,5% y es bastante constante en el periodo posterior al 2008. En segundo lugar, la industria. Representa entre el 15% y el 16% del PIB y va perdiendo poco a poco su peso dentro de este. Eso sí, de una forma muy paulatina. Es un sector muy volátil. Y el segundo más afectado durante la crisis, pues pierde 23.000 millones del PIB. La construcción es el gran protagonista del boom y de la crisis. Este sector perdió 61.000 millones de aportación al PIB y apenas se ha recuperado desde entonces. Y a su vez no es previsible que vuelva a alcanzar los niveles de 2008 porque eran anormales. De los 85 millones de PIB perdidos durante la crisis, 61.000 son de construcción. Y por último, el sector servicios representa ya casi el 70% de la economía española, cosa que es normal en países desarrollados. Crece en peso relativo paulatinamente y no se vio muy afectado por la crisis y además es el gran protagonista de la recuperación, aumentando su aportación en 50 millones al PIB.